Don Giuseppe Calle, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, pues encantado de estar contigo, siempre es un placer. Sí, sí, como últimamente no nos vemos, ¿verdad? Pues nos tenemos que ver más por el podcast, que es importante. Exactamente, sí, yo creo que esto nos ha facilitado mucho la vida, esto sí llevamos ya unos añitos, la verdad es Mm. que esto de los videollamadas es una gozada. Sí, sí, además de verdad. Bueno, Josep, vas a hacer 10 añitos en TradeView, ¿no? La verdad es que sí, toda una aventura de vida, Mm, una experiencia brutal, porque la verdad es que ha sido pues el crecimiento de una startup, un mm, mundo que conozco bien porque he estado vinculado pues con proyectos de este estilo, y la verdad es pues que estar aquí acompañando a una compañía que ahora pues tiene pues 100 millones de usuarios en todo el mundo y tiene prácticamente clientes incluso en la Antártida. La verdad es que es una gozada. La verdad es que estoy muy satisfecho de esta experiencia profesional y cómo pasa el tiempo. La verdad es que sí, han sí. pasado 10 años, bueno, 12 años que llevo la plataforma, pero 10 pues dedicando parte de mi desarrollo profesional para ello, ¿no? O Mm. sea, Oye, una así como entre tú y yo, así que ahora que no nos oye nadie. ¿Qué cosas te han sorprendido más en TradingView? ¿O qué cosa te ha sorprendido más en TradingView que la gente no sabe? Algo que sea completamente diferente. Porque todos la tenemos como una plataforma muy, muy clave, pero ¿qué cosas hay ahí que te hayan podido sorprender? mira, sinceramente, lo verdaderamente sorprendente ha sido el pasar de una herramienta de gráficos Mm, a una herramienta de análisis completa. O sea, es decir, yo empecé como una herramienta de gráficos, sinceramente. La empecé a visualizar como una herramienta que me ayudaba a tomar decisiones, pero a día de hoy tiene un montón de analítica que va mm, mucho más allá del gráfico. De hecho, todavía la gente se confunde mucho en decir, no, es que TradingView es solo para los gráficos de análisis técnico. Y de hecho, justo la semana pasada que me invitaron a participar en un evento en Barcelona, me comentaron que utilizaban pues justetf.com para seleccionar ETFs, ¿no? Y eso lo tiene TradingView, pero la gente no lo conoce. La gente todavía lo tiene la idea de que solo son gráficos, pero a día de hoy tiene un montón de cosas que es ya una herramienta perfectamente compatible o paralela a lo que puede ser un Bloomberg o una herramienta de uso profesional para inversores profesionales, ¿no? De hecho, la mm, están utilizando bancos. Yo personalmente he vendido la plataforma a bancos y la verdad es que es una sorpresa porque no esperabas que podría estar al alcance de cualquier persona que quiera aprender de los mercados financieros. mm. En este proceso, porque claro, es que ha crecido mucho en todo este tiempo, ¿no? Pero tú ahora ya, o sea, este proceso de llegar a bancos, a llegar a instituciones y empezar desde el punto de vista del retail, ¿qué cosas has visto que pueden ser, cómo ha ido cambiando la plataforma en sí y qué cosas has visto que realmente la plataforma ha querido mantener en todos los ámbitos? O sea, decir, que siempre apoyando unos y otros. Mira, el principal objetivo de TradingView siempre ha sido el usuario retail. Este ha Mm, sido el objetivo, y sobre todo que estuviera al alcance de cualquier persona, ¿vale? Porque hasta ahora una herramienta de Bloomberg o un comparable a mm, TradingView pues te cuesta el orden de unos $20.000 al año. sí. Y yo pienso que lo que suele ocurrir es que incluso yo estoy seguro que muchísimas entidades con lo que tiene TradingView les bastaría, pero el problema es que desconocen que existen esas posibilidades, ¿no? Porque, no sé, te podría decir que quizá la parte que le falta todavía a TradingView es esa comunidad de profesionales que intercambian opiniones, que eso sí que lo tiene Bloomberg, pero para el usuario retail, pues es una herramienta que tiene, pues, lo tiene todo. De hecho, yo puedo decir a día de hoy, después de 10 años, que claro, va tan rápido ahora el nivel de desarrollo que la gente no le da tiempo a poder aprender. Sí, entonces yo creo que está habiendo una infrautilización de las funcionalidades porque como sacan funcionalidades cada mes o cada 3 meses, pues no te da tiempo, ¿no? No tan solo funcionalidades, sino también datos, que yo creo que esa es la clave
también de la diferencia de una herramienta de gráficos a TradingView, que tiene una fuente de datos muy importante y eso te permite, que es la clave para tomar decisiones, tener acceso a esos datos. Sí, bueno, sobre todo porque si tú ves los vídeos y toda la gente que ya, o sea, en todo, vamos, YouTube, yo creo que el 90% utiliza TradingView como herramienta de referencia, ¿no? Y al final todos los accesos a datos y toda la información que hay a datos, bueno, digo utilizamos, porque estamos todos ahí metidos, ¿no? Pero al final todo ese tipo de referencia y todo ese tipo de acceso a datos es un tipo de acceso a datos que muchas veces es complejo conseguir, ¿no? Correcto. Y también pasa otra cosa que no es que sea, sino que no sabes que existe ese dato, ¿no? Claro. Yo te digo datos de desempleo, datos macro, datos de tipos de interés, datos que son especialmente complicados y que a lo mejor te ayudan a hacer planteamientos, pero que necesitas saber que existe. Y no es tan fácil encontrar lo que es el ticker, ¿no? Porque si Ujú, yo te digo los tipos de intereses reales de la Fed, de ujú, la Reserva Federal, o los tipos de interés del Banco Central Europeo. Bueno, pues tú puedes tener a tiempo real acceso a esa información. Entonces, a veces el ticker no sabes cuál es porque lo desconoces, ¿no? Y, y yo creo que lo que es muy útil es poder ver el dato desde una perspectiva histórica. ¿Qué ujú, quiero decir con eso? Tú imagínate que te dan el resultado de los, resultados económicos, ¿no? Ha ganado tantos millones. Pues tú lo ves en la prensa y en la prensa te dicen, pues ha ganado pues 300.000 millones de euros. ¿No? Pues tú te quedas igual. O sea, te ujú, dice que ha ganado tanto dinero, pero a efectos de el mindset, es decir, para tomar decisiones, no lo puedes poner en contexto si tú no ujú, sabes de dónde vienes. ¿No? claro, Cuando te hablen de Nvidia, sí está creciendo, pero si tú tienes un histórico, pues en un grafo, el crecimiento que ha tenido en un gráfico, eso te da muchísimas, herramientas, porque al final lo que estás comparando es el crecimiento año a año de esa empresa. ujú, Después pongamos otro ejemplo. Cuando hemos tenido bien una empresa que genera beneficios, pero sin embargo viene de un periodo, una racha de pérdidas muy importante. ujú, Entonces, ese dato a ti te va a decir que es un dato positivo, pero la tendencia sigue siendo negativa, ¿no? ujú, Entonces, vale, ese tipo de información no lo puedes hablar porque los medios de comunicación es lógico que tratan de poner el dato en sí, pero si no tienes el contexto histórico, pues no te sirve para tomar decisiones. Eso es un factor que yo considero fundamental. Entonces, muchas veces cuando tú lees las notas de prensa que salen de las compañías, no es suficiente. Deberías ponerlo en un gráfico para saber ese contexto de dónde venimos. Si venimos de un modelo de crecimiento, que a veces esa es la gran, ¿no? Sorpresa que ocurre a todos los inversores que empiezan, que te dice, pero ¿cómo es posible que caiga el valor si acaba de anunciar beneficios? Bueno, ujú, porque esos beneficios a lo mejor que acaba de anunciar no son suficientes para revertir una tendencia anterior continuada. Es decir, si está ganando al 20% anual y resulta que ganas un 3%, si tienes beneficios, pero ganas un 3%, eso no es suficiente para contentar al mercado. ujú. Por eso el contexto es tan importante. Claro, o sea, claro, en ese contexto, en ese enfoque, es donde tú ves que, por ejemplo, el pequeño inversor o el inversor que empieza o incluso el ahorrador se pierde a veces o no. Correcto, porque lo que nos encontramos a día de hoy es mucho ruido. Es decir, Ujú, estamos continuamente bombardeados por influencers, los medios de comunicación tradicionales y vamos a decir también lo que es la comidilla de los pasillos, ¿no? ujú, Que a veces te están diciendo, no, es que esta empresa va a quebrar. No sé, pongamos el caso más reciente, por ejemplo, empresas tipo del delivery, ¿no? ujú, Globo, estas que parece que eran eternas perdedoras de dinero. Claro, si tú ves que la tendencia en los últimos años se sigue perdiendo, pero pierde menos, ujú, eso es una tendencia positiva de la evolución de la compañía. Por eso ujú, insisto tanto en el contexto. Entonces, esto para un inversor que empieza, estos son datos que yo siempre me voy, no a ver la información de la nota de prensa, me voy al dato que me va a permitir decir que esa compañía está verdaderamente
en línea con mis criterios, ¿no? Pues Ujú, pongamos otro caso. Puede ser que nos encontramos con compañías que están ganando una barbaridad, pero su PER, su ratio de beneficios, está absolutamente disparatado, ¿no? Entonces, ujú. ese puede ser muy bueno para la compañía, pero para mi caso sería un motivo de no decidir entrar porque el ratio de valoración es demasiado alto. Y las probabilidades que tienes es que cualquier trimestre que haya una sorpresa negativa o cómo le gusta el mercado, pues ahí es donde viene perfectamente una caída de 20 o 30% y la tendencia puede ser perfectamente alcista. Claro, Ese sí, tipo o de sea, cosas. ese tipo de información que tú estás diciendo que es la que genera el FOMO al final en el mercado, ¿no? Exacto. Y lo que donde pilla a todos los inversores después en una posible subida que sigue subiendo y después lo que viene es un recogida de beneficios a saco, ¿no? Exacto. Entonces, ese tipo de cosas es la que tú tratas de poder filtrar. Cuando tú empiezas a construir un criterio, pues entonces ya dices, bueno, está muy bien, puedes tener el dato positivo, pero no decido entrar porque tiene una serie de factores que no me convencen, o al menos con mi criterio de inversión, que sí suele ser moderado, conservador, ¿vale? Porque Sí. de alguna manera no busco el enriquecimiento, dijéramos, rápido, pero sí busco pues superar lo que es la inflación. Eso es un poco mi objetivo personal y el que recomiendo yo a las personas que están aprendiendo, ¿no? Hablando contigo en varias ocasiones que hemos visto y luego con algún amigo común, claro, lo que tú decías de las herramientas, ese tipo de decisiones muchas veces lo puedes utilizar con herramientas que puedes crearte dentro de propio TradingView, como por ejemplo los screeners o cosas similares, ¿no? Correcto. Entonces, ¿eso qué son? Porque al final tienes que ir aprendiendo tantas cosas que no sabes muy bien. Claro, efectivamente, es lo que decía. Tiene tantas funcionalidades y ya estás construyendo tu panel un cuadro de mandos para poder Mm, decidir. Entonces, lo que te facilitan estas herramientas es poderte crear esos filtros para poder buscar aquello que te interesa, ¿no? mm, Entonces, dentro de esa maraña, dices, ¿y cómo yo localizo las empresas? Bueno, pues las localizo gracias a un buscador. Habrán analistas value o analistas de valor que te dicen, y esto en los últimos días lo he visto en la prensa, que dicen, no, es que yo me tiro cada vez que saca un folleto del trimestre, empiezo a revisarme las cuentas anuales y se las leen. Son ujú. analistas que se leen esas cuentas de empresas. Bueno, pues yo lo puedo obtener básicamente con un filtro. Antes podía, en lugar de tirarme 3 días leyéndome la memoria, pues básicamente busco un filtro porque lo que me interesa son los ratios. Si tú trabajas con estos ratios y con estos criterios, te permite, dijéramos, ser, vamos a llamar, un analista cuantitativo, es decir, que Mm. estás tomando decisiones en base a unos datos que son equiparables en todos los valores, ¿vale? Ajá. Te dará igual que sea una empresa de tecnología o una empresa que vende neumáticos. Pero esos ratios sirven para todos, porque la economía, en definitiva, funciona igual para todos. En los ratios, por ejemplo, de crecimiento, pues el mercado, quizá para mercados un poco más de crecimiento, valora un PER un poco más alto. Pero en cualquier caso, ese ratio económico funciona para todas las compañías. Entonces, lo que te permiten los analizadores es filtrarlo de manera más rápida, ser más eficaz. Tienes tu mano ahora para poder verlo, algún tipo de screener o algo así, algo que nos haga una idea? Porque, sobre todo porque hasta que no lo ves muchas veces no lo entiendes, ¿no? Sí, correcto. Mira, si quieres vamos a compartir mi pantalla. Perfecto. Bueno, pues mira, por ejemplo, esta es una compañía que personalmente a mí no me gusta porque tiene un PER que vemos aquí abajo, Mm, que tiene 381. mm, Entonces, este 381 para mí es un valor muy alto que las probabilidades no son que vayan hacia arriba, sino lo normal es que se normalicen un poco a valores de que una compañía está acostumbrada, que puede ser 30, 40 para una empresa del Nasdaq, pero un nivel de 400 pues es bastante peligroso. Entonces, mm, ¿cómo puedes seleccionarlo? Pues como ves aquí, en la parte de los screeners, mm, ¿vale? Tienes ETFs, en la parte derecha, y aquí puedes seleccionar pues por las empresas
Pues te dices, mira, yo quiero que me digas cuáles son las compañías que están de 15 a 25 y me lo sacas además del índice, por ejemplo, del Nasdaq, Ujú, ¿vale? Y además quiero que me tenga un crecimiento del 10 al 25%. Bueno, pues estas compañías, ya tengo cuatro compañías seleccionadas, ¿vale? Pues con ujú, lo cual ya acabo de rápidamente de poder clicar aquí y evaluar la situación técnica de este valor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso, aunque fíjate, cuando hablamos de criterio de decisión, es decir, resulta que me cumple las condiciones fundamentales, pero a nivel técnico, que es lo que me define el timing o lo que es el momento de entrar, no es el momento de entrar porque está en una tendencia bajista, ujú, ¿vale? ¿Y por qué está en una tendencia bajista? Pues porque este PER que ves aquí probablemente estaba sobrevalorado cuando hace unos meses si estaba en 60, significa que en lugar de estar a 21 estaba al doble, a 40. ujú, Pues esto es lo que pues, perfectamente podría suceder con Tesla, una compañía que sigue ganando dinero, pero perfectamente te puede caer un 50% y la empresa ser igualmente rentable, simplemente que está ajustando los ratios de valoración. ujú, Este dato tan sencillo de analizador, pues te permite tomar decisiones de una manera con criterio y siempre vas a utilizar la misma, es decir, el mismo criterio para poder entrar en los valores. ujú. Oye, una pregunta, bueno, dos preguntas. Una, o sea, claro, tú has generado este margen de 15 a 25, te da las que hay, luego efectivamente hay una que ves que está en una fase tal, luego tienes que verificar cada una de ellas y ver que está en una fase o creciente o adecuada para entrar. No, Eh, también podría, además, podría seleccionarla y decirme que cumplan la condición que esté, sí, por ejemplo, encima de la media móvil. vale. Que también podría aún más seguir indicando el tipo de análisis que tengo. Es decir, que los analistas, mira, si lo ves aquí, ¿vale? Puedo poner valores técnicos también del screener, con lo cual Mm, puedo ponerle una selección de factores técnicos para que además me sea aún más preciso. sí, Entonces, sí, al joder, final llega un bien. momento en que la máquina la tienes tan afinada que cometes menos errores, que ese es el objetivo un poco de De tus mi decisiones de objetivo, de que inversión. las personas cometan menos errores al invertir. Vale. Y otra, la segunda pregunta. Veo que ahí en el Stock Screener, es que tú y yo hemos hablado en algún momento que ibas a hacer algo de mentoring, pero no estoy seguro. Y ahí le has puesto mentoring. ¿Por qué le has puesto mentoring? Es una curiosidad mía. Sí, porque mira, básicamente mi intención es, pues todos estos 10 años que llevo en TradingView, pues lo que me he encontrado muchas veces es, pues personas que quieren aprender, Mm, claro, yo no quiero ofrecer un curso porque significa como algo un poco más formal, sino que sí que intento pues ofrecer un acompañamiento a ese mm, proceso, vamos a decir, de personas que sí que se han metido en el sector, tienen mm, TradingView, pero no llegan a ser rentables de una manera consistente, o las personas que a lo mejor no, vamos, no saben por dónde tienen que empezar, ¿no? Entonces, sí, este sí, es sí. un mentoring que se trata de empezar de cero y un poco pues también adaptarlo a las personas en función de ese nivel que tienen. Y de hecho yo aquí en TradingView pues puede ver un poco mi perfil. Yo Ujú, tengo más o menos unos 10.000 seguidores mm, y me salen constantemente preguntas directas, ¿no? Me envían mensajes privados a ver cómo les puedo ayudar, que si les enseño cómo ganar dinero, en fin, todo este tipo de preguntas. Y lo mejor, pues mira, oye, si cumplo ahora 10 años en TradingView, pues intentar ponerlo, pues todo ese conocimiento a disposición de personas que quieran, como digo, pues mejorar. Algunos sí que lo saben, pero no son rentables. Fíjate tú que es sorprendente, mm, pero buscando por Twitter, la nueva X, mm. vi una persona que decía que lleva 15 años, bueno, más de 15 años en los mercados y todavía no era rentable. Joder, sí, sí. Entonces, Bueno, pero de eso, a ver, yo creo que de personas que tienen interés y que les gusta.
analizar y todo esto, tiene que pasar bastante. O sea, es decir, una situación que no tiene por qué ser única, ¿no? Que luego lo que pasa es que tienes que tener el tiempo, la guía adecuada, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, necesitas un mentor. Mm, Ojalá cuando yo empecé, pues que hubiera tenido un mentor, ¿no? Porque al final esto es un poco una jungla en el que pues te enseñan las teorías, ¿no? En los cursos de economía y tal, aunque yo no soy economista, pero realmente acabas en conociendo un poco, pues sí que es cierto que tienes que tener una mínima curiosidad por aprender los mercados financieros, ¿no? No se trata de vender esto como una solución única, sino que tienes que tener una cierta curiosidad y no es para todo el mundo. Eso también lo mm, puedo decir. Entonces, quizá este mentoring lo que te ayuda es a descubrir si esto es para ti o no es para ti, ¿no? Entonces, como mínimo, lo que es seguro es que vas a tener cuatro herramientas para crearte un criterio. Y a partir mm, de aquí, pues bueno, seguir avanzando o no, o decir, mira, pues esto no es para mí, porque me he dado cuenta que requiere una disciplina, requiere un trabajo diario que implica, pues no sé, como cada día te vas a la oficina, ¿no? Pues esto es igual, los mercados los debes como mínimo seguir todos los días. No implica que debas operar todos los días, pero sí seguirlos, eso sí. ujú. Y luego hay aquí, mira, hay una cosa que me parece interesante porque yo sí he tenido oportunidad de ver tu track record y es un track record bastante interesante y bastante controlado, que yo creo que, porque aquí en todo ese tema de las ámbito de inversión hay gente que vende el oro y el moro, ¿no? Entonces, tú además aquí en tu propio perfil hablas que tienes un track record para poder invertir, ¿no? Invertible y probado. O sea, es decir, ¿tú tienes en tu track record aquí a mano que se pueda ver o Sí, no? sí. Vale, perfecto. Vale, Ah, mira, pues muy, muy, esto. muy bien. Sí, sí. Esto es un poco el track record de los últimos años, ¿vale? Pues como dije, desde el 2024, que decidí Mm, empezar a publicar los resultados, ¿vale? Tengo que decir que antes de llegar aquí, pues yo ya había gestionado un fondo de inversión. Y este fondo de inversión, pues claro, sí que era un fondo público que todavía está funcionando en Luxemburgo, mm, ujú, y estaba especializado solo en divisas. Entonces, durante toda la etapa de TradingView, pues prácticamente no tuve tiempo, porque la verdad es que he estado dedicado al crecimiento de TradingView y desarrollo de negocio. Gestionaba mi propia cuenta, que la sigo gestionando, pero no decidí dar el paso de auditar públicamente mis resultados para un poco, pues, cuando daba estos webinars que he hecho pues, en varias instituciones educativas, pues de alguna manera pues hablar con propiedad, ¿no? No solo decir que tengo experiencia, sino que además poder demostrar que lo que estoy, donde pongo el ojo, pues pongo también pues el resultado de manera pública, ¿no? Entonces ujú, se puede ver aquí que pues en el summary pues mis operativas no son exclusivamente de cuatro valores, sino que básicamente lo que construyo es una cartera. ¿Vale? Eso ujú, es muy importante porque yo pienso que es lo que se aproxima más a lo que la gente quiere. No me puedo dedicar todo el día o cada 5 minutos a revisar los mercados, sino que debo hacer un seguimiento, pues, como diría yo, la mayoría de personas. Es decir, ver por las mañanas qué es lo que ha ocurrido con los mercados, ver durante la semana qué es lo que ha ocurrido y poder entrar y salir de las posiciones, pero sin una excesiva, dijéramos, rapidez o agresividad, que tengas que estar mirando la pantalla porque un poco a quien voy dirigido son aquellos profesionales o personas que no tienen tiempo para estar delante de la pantalla, pero sí que tienen su cartera de inversión. A día de hoy podría ser que estuvieran haciendo a nivel por fondos, y ujú. esto lo puedes hacer también. Se construye una cartera con una cierta estructura, con un cierto criterio, que puede ser más agresivo o menos, pero en cualquier caso tiene una estructura. Este resultado lo has conseguido, digamos, utilizando el método este que has comentado de utilizar tu forma de segmentar o de analizar, ¿no? Correcto. Y digamos, en el mentoring lo que quieres plantear es que cualquiera pueda aprender a hacer esto también. Efectivamente, es decir, básicamente, es decir, yo solo para poder, estos resultados que ves aquí, solo he utilizado TradingView como herramienta base
para poder tomar decisiones. Joder, Es muy cierto, bien. como digo, que probablemente una persona que empieza, aunque tenga la herramienta, le va a faltar todavía porque tienes que tener un poco de conocimientos de, de sentido de lo que significan los activos, ¿no? Es decir, Ujú, entender un poco qué son los bonos, que no es difícil de entender, los bonos, las acciones, ¿no? La renta variable, renta fija, y luego los metales y las commodities, o materias primas. Este tipo de cosas, estos conceptos, los aprendes rápidamente. Entonces, a ujú, partir de esa estructuración de esa cartera de inversión, pues tú puedes construir. ¿Y qué se trata? Pues ni más ni menos que de seguir el mercado. ¿Vale? Es una estrategia de momentum, una estrategia de seguir cuáles son las tendencias y de tener una operativa tranquila. Es decir, una ujú, operativa que puedes perfectamente revisar a final del día y a partir de aquí pues, se puede ver el resultado. Lo que trato también de explicar es que no sea una operativa en la que los nervios, el miedo que existe a tomar decisiones, pues consista también en saber qué tamaño de posición se debe tomar, cuáles son los riesgos que tú puedes asumir en cada una de las posiciones, porque al final, si tú pierdes el capital, pues en este mercado o en esta industria, pues se ha acabado ya la operativa, ¿no? Entonces es muy ujú, importante mantener. Entonces, el hecho de trabajar con una cartera, pues reduces mucho los riesgos. Y eso también forma parte de ese mentoring. Es decir, tienes una herramienta, pero luego tienes que tener unas bases para poder pues aprender que seguir el mercado no es difícil. Al ujú, final, yo siempre digo que la operativa debe ser aburrida. Es decir, si ujú. hablamos de una operativa divertida en el que te emocionas por los rojos y los verdes, pues entonces vamos mal. Tiene que ser Sí, una sí. operativa tranquila, que una operativa que debe ser aburrida, que mira, la miras una vez, te puedes ir perfectamente de vacaciones sin quedarte, dijéramos, descuidado del todo, pero que decir, a partir de esas posiciones que actúan de palanca, pues ya Mm, pues vas un poco adaptando a la dinámica del mercado. Concepto de masterclass, pero tampoco que fuera ese concepto de masterclass de una sola clase, sino hacer, por ejemplo, 4 sesiones o 5, y en esas 5 sesiones, pues enseñar quizá la parte primera enfocada a lo que significa conocer un poco la herramienta y todos estos conceptos de pues el screener, el analizador, el cómo buscar los activos y indicadores, todo este tipo de herramientas, y luego la segunda parte más enfocada a lo que es crear esa estructura de cartera, ¿no? Esa estructura de ujú, operativa que te permite pues estar tranquilo. Y sobre todo la intención de sacar también por otro lado una parte más personal, que es que la gente se pueda pues perder los miedos, perder un poco la confianza, tener a alguien con la que te puedes transmitir pues dónde están tus preocupaciones, que como ujú, digo, pues al final todo se resume en preocupaciones bastante comunes que yo también he pasado por ellas. Es decir, yo llevo 15 años en los mercados. Empecé, pues básicamente con gráficos, como digo, buscando una herramienta y empecé con TradingView solo mirando la parte técnica y luego vas, pues en este proceso evolutivo, pues vas orgánicamente aprendiendo otras cosas. Entonces, pues en esa segunda parte, esa estructura es la que me hubiera gustado a mí tener y por tanto pretendo pues poder compartirla, ¿no? ujú, Con miedo, preocupaciones, una parte más personal, psicológica, dijéramos emocional, que eso también afecta a muchas de las personas que empiezan y sacar un poco el mito. Para ujú, nada yo soy un gurú, tampoco soy una persona que intenta pues buscar el máximo rendimiento. Mi objetivo es bien claro, es compartir ese conocimiento, que la persona que le comparte ese conocimiento pueda ser sostenible económicamente, que es muy distinto a decir, no, es que te vas a sacar un sobresueldo mensual. Fíjate una cosa. Estoy totalmente ujú, en contra de esas afirmaciones porque no dependes de ti para sacarte ese sobresueldo en los mercados. Dependes del mercado. ujú. Si el mercado está plano, tú no vas a sacar ningún rendimiento. Y Ah, ahora sí, en estos sí. momentos llevamos prácticamente los últimos 5 años en un crecimiento, no diría casi vertical, pero sobre todo desde el COVID, impresionante. Y por tanto va a haber un momento que se va a pausar las subidas.
Van a ser ujú. un territorio plano o podríamos decir lateral. Y por tanto, si el mercado no lo soporta, pues tú no vas a poder obtener ese rendimiento. Y eso es Ujú. importante compartirlo, que no dependes de ti, dependes de que el mercado te dé ese Esa rendimiento. posibilidad, sí, sí, sí. Mira, este dato que Ujú. estamos mostrando aquí es el dato de desempleo de Estados Unidos, ¿vale? Ajá. Entonces, esto es lo que te pondrían, por ejemplo, en la Reserva Federal. Te Ujú. diría, pues el dato de desempleo del mes pasado está en el 4,3%. ¿Vale? ¿Te acuerdas lo que te he dicho antes cuando te decían 4,3? Bueno, pues aquí Sí. ese dato, si está en 4,3, sabiendo que en España está en casi el 9%, pues dirías, bueno, pues en Estados Unidos la cosa es perfecto. Pero sin Ujú. embargo, si tú ves un poco los históricos, te puedes decir que este estuvo en el año 2023, estuvo en el 3,4 y hay una tendencia alcista de que el desempleo está subiendo. Ujú. Pues ahora te voy a poner dos indicadores que son las medias móviles de 50 y 200, como podrían aplicarse al mercado de capitales. ¿Vale? Ujú. Y fíjate aquí que ya tenemos un dato más que te dice que por lo general estamos ahora, la línea verde es la línea de 50 sesiones y la línea roja es la línea de 200. Bueno, pues, ¿qué ha pasado en estas cosas que estoy viendo aquí cuando el desempleo ha subido siempre por encima de la media de 50? ¿Vale? Pues hay un indicador en TradingView que te dice que es las épocas, te las marca, Ujú. que hubo recesión. Que son... Joder. Entonces, ¿qué te está diciendo este dato? Te está diciendo que desde el año 90, o probablemente antes, pero sí desde el año 92, cada vez que el dato de desempleo ha cruzado la media de 50, una, dos, tres, cada vez que hemos cruzado la media de 50, hemos entrado en recesión. O sea que ahora estamos ahí Tanto ya en línea de ahora descuento. en línea de descuento, efectivamente. Entonces, ¿qué puede pasar? Dos cosas, que este retraso se puede estar debido a que, gracias a la productividad de la inteligencia artificial, Ujú. podría ser una de las causas que estuviera retrasando la entrada en recesión, Ujú. ¿vale? Pero esto a ti ya te hace estar en alerta, Claro, sí, sí. ¿vale? Entonces, si empiezas a hacer comparativas, por ejemplo, pues vamos a ver qué pasa con el SP 500. Estoy diciendo esto, que cada vez que el dato de desempleo nos crece, Ujú. hay una caída Una de la bolsa. caída. Joder. ¿Vale? Entonces, estas relaciones entre factores macroeconómicos, que al final es la base de cualquier análisis económico, ¿no? Los economistas son muy buenos en explicarte siempre lo que ha pasado ayer. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, sin ninguna intención de menospreciar a los economistas, pero son muy buenos narradores de lo que pasó ayer. Ujú. Sí que puedes tener una cierta orientación de lo que va a pasar. Si tú tienes ahora y tienes este dato, que el dato de desempleo está subiendo, Ujú. pues la economía no va bien. Si Sí, la sí, sí. economía te queda sin desempleo, pues entonces te vas a tener un efecto en los mercados, la gente no puede consumir y si no puede consumir, pues la bolsa empieza a bajar. Bueno, pues esto es solo un ejemplo. Como Sí, esto hay sí. muchos datos fundamentales que te pueden ayudar a tomar decisiones. Entonces, no, cuando empiezas a entender el contexto, puedes sentirte mejor porque no estás a ciegas, porque Ujú. sabes lo que está ocurriendo en tiempo real. Hombre, no se trata, cuando digo tiempo real, no me refiero de ahora en el minuto Sí, sí, sí. 33, sino me refiero a ver un poco qué es lo que ha pasado el mes pasado y puedes adelantarte a pensar de que nos viene una corrección. Pues bueno, pues aquí ya tienes a uno metido dentro, ¿eh? En tu mentoring, ¿eh? O sea que eso cuenta con ello. Qué Venga, interesante. bienvenido. Pues lo que vamos a hacer, Josep, es, bueno, vamos a poner en el vídeo, en este caso en el vídeo del canal, vamos a poner aquí abajo tu web cuando la tengas, que va a ser en breve. Señor Josep, un placer después de 20 y pico años que nos conocemos ya, pues un placer estar así hablando de estos temas, que sigamos hablando de estos temas y que continuaremos mucho más seguro.
Claro que sí, ya lo verás. Al final, la vida es aquello que te ocurre mientras tenías otros planes. O sea que seguro que habrán otros planes, en este caso ya un poco más relajados, pero sí, sí, encantado.